Saludos televidentes del canal Televilla. En esta oportunidad nos encontramos aquí en la Secretaría de Cultura Municipal. Su directora, la doctora Gabriela Valentina Parra Peñaranda, quien nos ha dado la oportunidad, por intermedio de este departamento, de suministrar una información bien importante teniendo en cuenta un acontecimiento muy relevante para los villapinzonenses, como es el centenario del natalicio de Luis Antonio Escobar. El 14 de julio precisamente se cumple este centenario y hemos traído a este sitio de la Secretaría de Cultura Municipal a expertos o a personas que han estudiado de una u otra forma la vida de este ilustre hijo de Villapinzón. Hoy conmemoramos precisamente, o este 14 de julio se conmemoran los 100 años del nacimiento del maestro Luis Antonio Escobar, uno de los compositores más importantes en la historia de la música colombiana. En primera instancia nos acompaña el profesor Santiago Barrero, el docente Iván Barrero y el profesor Néstor Julio Arévalo, quienes han conocido de plano y han estudiado, han compartido y nos traen precisamente hoy pues, a este espacio que entrega la Oficina de Cultura algo de la vida de este importante hijo del municipio de Villapinzón. Vamos a hacer una pregunta para los tres panelistas invitados en esta oportunidad. Para comenzar, cuéntenos, para las tres va la pregunta, ¿quién fue Luis Antonio Escobar y por qué es tan relevante, tan importante para la música colombiana? Profesor Santiago, bienvenido. Un saludo cordial a todos los amigos de Villapinzón, especialmente a los músicos. Hablar de Luis Antonio Escobar, un personaje de talla mundial, decíamos que una de las referencias más importantes en la cultura fue el Almanaque Mundial, hace muchos años, claro. Yo creo que en los últimos 50 años, a partir creo de 1980 o 70, siempre figuró Luis Antonio Escobar como uno de los músicos representativos de Colombia, donde habían 7 músicos, que eran Antonio María Valencia, Chucho Pinzón, Roberto Pineda Duque. Y Luis Antonio Escobar siempre aparecía como uno de los grandes músicos de Colombia y siempre diciendo, reconociendo cuál era su patria chica, Villapinzón. Entonces, eso es muy importante, reconocerlo. Era un hombre extraordinario, nacido en 1925, con una personalidad muy popular. Él venía aquí, hablaba con toda la gente, venía a Villapinzón, hizo programas de televisión desde el año 1960. Recuerda que organizó el primer festival acá de coros, imagínense, de grupos musicales, y el ganador fue un coro que venía de Leticia, que cantó Espumas en un palco que armaron ahí junto al Banco Popular. Y de ahí para acá él tuvo siempre programas de televisión hasta última hora. Yo creo que por allá por los años 96, 97, perdón, 91, 92 hizo los últimos programas. Recuerda que vino aquí a grabar las danzas del cooperativo y otras cuestiones. De manera que él siempre estuvo pendiente de Villapinzón, siempre, es decir, los grupos acá que había de música, que en esa época eran muy escasos, los de Suatama, los copetones de Suatama, recuerdo. Él les hizo varios programas de televisión. Entonces, fue un hombre extraordinario en ese sentido.
La figura del maestro Luis Antonio Escobar es muy importante, entre otras muchas cosas, porque sin duda fue uno de los compositores, creería yo, más prolíficos que ha tenido el país, no solo por la cantidad de obras que compuso, sino por la gran envergadura de esas obras. Digamos que hizo obras formatos muy grandes que involucraban orquesta, coro, actos escénicos. Entonces Luis Antonio Escobar tuvo un contacto muy fuerte con otras figuras muy importantes en la cultura colombiana. Su trabajo creador, aproximadamente en el año 54, nos da cuenta de eso, ¿sí? Durante toda su vida estuvo muy activo en la composición, con una formación muy sólida. Digamos que empezó su contacto con la música en Cali, después se fue a Estados Unidos, tuvo contacto con compositores como Nicolás Nabokov, después se fue a Alemania. Como dato anecdótico, a él le decían Rebeca porque se ganaba todas las becas, ¿sí? Por ejemplo, la primera beca fue por votación de los compañeros de la universidad y por unanimidad él se ganó esa primera beca. Entonces, por eso, digamos, entre muchas otras cosas, es importante la figura de Luis Antonio Escobar, por ese espíritu creador donde siempre tuvo muy presente la cultura de su tierra natal, y pues creo que por eso es más que merecido este homenaje que se le quiere hacer, que ojalá permanezca en el tiempo, ¿cierto? También quiero agregar que, bueno, yo hice mi trabajo de investigación sobre él y fue una fuente de inspiración muy grande que otros músicos de aquí han ido tomando. Sé, por ejemplo, de estudiantes de música posgrado en Canadá que están trabajando la música de él. Entonces, digamos que se le está dando vida también a sus obras con nuevas generaciones de músicos, que no es casualidad que también, gracias a esta figura, pues Villapinzón es una tierra donde digamos surgen muchos músicos y con mucha intención de en este momento, lo he notado, de volver a descubrir un poco la música de Luis Antonio Escobar. Hablar de Luis Antonio, pues habría que agregar que recorrió más de medio mundo como invitado especial, dando a conocer todas sus obras en los grandes escenarios de la música clásica. Villapinzón, afortunadamente, tuvo cabida en su creatividad y dedicó mucho tiempo a componer en homenaje a su pueblo, como las cantatas, las bambuquerías. Era un hombre que cuando llegaba aquí no iba a buscar sus grandes amigos de las grandes élites, sino se escapaba para una de las veredas a compartir con el campesino, con el coplero. Uno de los más privilegiados fueron los amigos de Suatama, porque él no rebajaba viaje a Villapinzón que no estuviera con sus amigos de Suatama. Siempre en su humildad y que algo que lo caracterizó y por lo cual lo admiramos mucho es que así estuviera en el escenario más grande del mundo. Siempre en su presentación dijo: yo soy de un pueblo del departamento de Cundinamarca llamado Villapinzón, y él adoraba a su pueblo. Pasaron muchos años también para que se le hicieran reconocimientos a nivel nacional. Yo me encuentro aquí un
una media página del diario El Tiempo de 1972, que es muy diciente. Dice: el canto polifónico del siglo XVII en Bogotá. Y entre otras cosas, en su titular dice: es vergonzoso que hayan transcurrido 4 siglos y que, enmohecidos por el tiempo, sigan esperando el rescate, obras maravillosas que no conocen los colombianos, pero que principian a cantarse en el extranjero. Todo esto porque él fue muy dedicado también a la composición de la música polifónica. Continuamos con esta interesante charla respecto a la vida y obra del maestro Luis Antonio Escobar a través de Televilla, desde la Secretaría de Cultura y Turismo de la Administración Municipal. Para los tres, ¿cuáles consideran ustedes que son las obras más importantes de el maestro Luis Antonio Escobar y qué elementos distintivos tenía su música? Damos la pregunta a los tres invitados. Bueno, habría que dividir un poco entre la gran música, digamos, las obras que nosotros llamamos macroestructuras. Él hizo sonatas, que son formatos bastante complejos, y obviamente conciertos, también estructuras bastante complejas. Esas serían unas de las obras que él hizo, pero digamos que lo más reconocido en él son las bambuquerías, porque son pequeños trozos del sentimiento popular, ¿cierto?, donde él recoge las melodías y la rítmica de los bambucos, los torbellinos, los pasillos, etcétera, y los plasma en algo muy significativo. De eso yo creo que nos puede hablar Iván, que trabajó precisamente las bambuquerías, alguna parte, no todas, pero alguna parte de las bambuquerías en un trabajo muy importante, porque es que transcribirlo del gran formato, reducirlo y más a cuerdas, pues. Yo en el trabajo de investigación, digamos que vi como 2 panoramas de la creación de Luis Antonio Escobar: obras grandes, de gran envergadura, y obras, digamos, en formatos más pequeños, todas en un lenguaje académico, digamos, proveniente de su formación muy de rigor academicista centroeuropeo, ¿sí? Entonces los formatos, digamos, las formas musicales que él empleaba, pues como lo dijo el maestro Santiago: sonatas, conciertos, músicas para orquesta, músicas para escena, música para cine. Hay 2 películas que tienen música para él, óperas. También involucró música para niños, donde involucraba niños. Y muy importante la obra vocal, más de 70 obras para coros, y muchas obras para piano, que dentro de ellas, digamos, están las bambuquerías, que tiene su raíz en la palabra bambuquería, muy interesante, haciendo alusión al bambuco, pero pues claro, dejando aquí claro que no son bambucos, son preludios, y el preludio es una forma, digamos, relativamente libre, ¿cierto? Denota cierta libertad en la creación, y son piezas muy cortas. Entonces, en mi investigación pude entrevistar a la maestra Amparo Ángel, y ella menciona que son unos preludios con unas pinceladas
de algunas danzas tradicionales de aquí de la región cundiboyacense. Está muy presente el torbellino. Lo que noté es que hay unas que tienen un nivel mayor de abstracción, porque digamos que el lenguaje armónico, melódico no es tan sencillo. Lo que hay es como una abstracción, tanto rítmica, y en algunas partes, por ejemplo, el torbellino muy presente a nivel armónico, que tiene una, digamos, una fuerza muy presente, es muy notorio el torbellino. Pero si uno entra a analizar con más detalle, pues hay algo de guabina, algo de bambuco, como las polirritmias del bambuco. Él las utiliza un poquito, el 3/4, el 6/8 están presentes, algo de guabina, algo de pasillo también en algunas frases, por ejemplo, muy bueno, para no entrar en mucho rigor musical, digamos que ese término pinceladas que utiliza la maestra Amparo Ángel, digamos, está muy bien en ese sentido de que recoge algunas sonoridades de aquí de la región, pero dentro de un lenguaje, digamos, digamos de rigor de academia centroeuropea, que es lo que en su momento o se sigue llamando como ese estilo nacionalista, ¿sí? Lo que llamamos nacionalismo, que es como esa mirada desde visiones musicales muy arraigadas a lo europeo, pero que tratan de recoger cosas, músicas, sonidos de regionales o más locales, si se quiere. Entonces, ¿qué quise hacer yo con la investigación? Como fue muy interesante hacer la instrumentación de esas músicas para piano, escogí el cuarteto porque es una manera de darle relevancia a toda esa riqueza musical que hay en esas piezas, y darle relevancia a justamente esas pinceladas de la música andina colombiana de las que habla Amparo Ángel, ¿sí? Poner a guajear el tiple, que es el efecto del rasgueo, meterle eso a estas músicas es como hacer que esas sonoridades de la región andina se pongan más evidentes. Fue como, o sea, se sienta un poquito más popular. Esa fue como una de las intenciones. Digamos que eso como para hablar un poco de la música y el estilo compositivo de Luis Antonio Escobar. Hay que recordar que Luis Antonio, pues, en su gran capacidad de compositor de música de cámara, sus obras inicialmente eran poco conocidas. Empezaron a darse a conocer a raíz de su muerte. Empezaron a rescatarse esas obras, ¿sí? Que es un trabajo que ha hecho su señora Amparo Ángel, y se encontraron obras que desde la creación y desde las puestas en escena nadie más las conocía. Un ejemplo por lo menos es esta ópera en 3 actos para solistas, coro y percusión. Póngala de frente para que la tomen. Con libretos de Jorge Gaitán Durán, Luis Antonio compuso la música en una ópera que se llamaron Los Zampones. Esta ópera estaba refundida. Accidentalmente yo alguna vez, escuchando un programa de la Universidad de Pamplona, ellos estaban haciéndole coincidencialmente un homenaje a la obra de Los Zampones, contando todo el historial, cómo había sido escrito, a quiénes había sido escrito.
Eso fue iniciado por el maestro Jesús Emilio González Espinosa, que fue el actor de todas estas cosas. Y gracias a Dios logré hacerme por intermedio de la universidad a esa copia de partituras y el escrito de los zampones. Y así otras obras que él compuso aún, yo estoy seguro que no han salido a flote. No, es que se conocen más en el exterior que acá. Sí, en el exterior. Entonces hay que tener en cuenta que seguimos en deuda, ¿sí?, en rescatar toda esa gran producción de obras de tan alta calidad del maestro Luis Antonio Escobar. Quiero agregar ahí algo con respecto, por ejemplo, tomando el tema de esa obra que es grande porque es para escenas, orquestas, involucrar actores. Él también tuvo como un ambiente muy propicio para que se divulgara su obra en Bogotá. Digamos que las obras sonaban en los principales auditorios con las orquestas, ¿sí? Eso es algo muy importante porque hoy pasa mucho que hay muchos compositores que no tienen dónde hacer sonar. Digamos que él gozó de eso, pero también por la calidad de sus obras, ¿no? Tuvo contactos con actores muy importantes, el hecho de trabajar con televisión cuando apenas estaba aprendiendo a hacer televisión en Colombia. Y un dato sobre las bambuquerías que quería agregar es que me decía la maestra Amparo Ángel que eran obras que él componía de manera muy espontánea, se sentaba al piano y de manera muy espontánea en momentos de descanso para obras de gran envergadura como la que nos trae aquí la partitura. O sea que era una mente creativa muy poderosa en ese sentido, ¿sí? Porque una cosa es escribir para una orquesta con coro, eso demanda mucho tiempo, mucho rigor, la cabeza metida en eso es bastante complejo, y en sus momentos de descanso hacía estas piezas que también tienen un nivel de calidad y de complejidad que no son poca cosa. Extraordinario conocer parte de la vida y parte de esa obra magnífica que es el legado maravilloso que nos ha dejado el maestro Luis Antonio Escobar al cumplirse este 14 de julio el centenario del natalicio de este ilustre hijo de Villapinzón. ¿Se conoció el círculo familiar o ustedes tienen conocimiento del círculo familiar del maestro Luis Antonio Escobar, profesor Santiago? Pues mi contacto en la realidad fue estando en la Universidad Pedagógica. Fuimos alguna vez con Uriel Chávez a visitarlo allá a la casa donde vivía y conocimos a Amparo Ángel, ya estaba con Amparo Ángel, y porque él se casó con una alemana, tuvo un hijo parapléjico, muy inteligente. Lo conocí porque estudié en la Pedagógica en la misma época que yo estudié, por los años 73, 74, 75. Estuve él ahí, después no tengo referencia, de pronto Julio ahora nos habla sobre eso. Sé que se fue para Estados Unidos, algo así. Y luego teníamos la estudiantina más adelante y entonces íbamos a la casa de Luis Antonio a tocar y hacer charlas y conversatorios, y ellos tocaban el piano, y hablábamos de historia, hablábamos de música, hablábamos de Villapinzón. Este fue como el contacto más cercano. Ahora aquí venía, claro, cada vez que él venía a Villapinzón pasaba por la academia donde yo trabajaba o me llamaba y para que lo acompañara a venir a hacer sus grabaciones. Claro, eso sí, y después lo último contacto con él fue cuando escribió el libro de Villapinzón, entonces estuvo por ahí. Frecuentemente estuvimos en contacto con él y con la esposa, con Amparo.
Yo soy el más joven aquí, Total. entonces ha sido más Indudablemente. difícil tener contacto directo con la familia, con la maestra Amparo Ángel, que fue su segunda esposa. Tuve la ocasión de entrevistarla por internet en pandemia para efectos del trabajo de investigación, pero también tuve la oportunidad de ir a la casa y de conocerla personalmente. Me firmó un libro del maestro Luis Antonio Escobar, La herencia del Quetzal, y tuvimos una charla muy amena. Me mostró manuscritos de Luis Antonio, de sus obras, y fue muy amplia, digamos, en toda la información que me dio. Digamos que ha sido el contacto más cercano que he tenido, y pues el maestro Julio Arévalo, que también tiene cercanía familiar con familia. Luis Antonio nació aquí, en la casita donde ahora viven los Montenegros. Esa es la casa paterna de Luis Antonio. Hijo de don José Escobar, que era un señor muy simpático, muy agradable, que le tomaba el pelo a todo el mundo, muy querido por el pueblo, y doña Inés Segura, ¿sí? Doña Inés Segura era prima hermana de mi abuelo Paulo y de todos los Arévalo Segura, el tío Sisto, el tío Chucho, el tío José Arévalo, Copitas, que llamamos, el tío Enrique, el tío, se me olvidó ahorita el nombre, otro tío ahí, y la tía Graciliana, que era Arévalo Segura, que fue la segunda esposa de don José Escobar. O sea, ahí entre familias viene pues él no era familiar, pero él era prima hermana de la esposa. Luis, hijo, le tocó una vida dura. Él tuvo problemas en el momento de su nacimiento, entonces quedó parapléjico, él nunca pudo caminar, no pudo, ¿saben? Pero hay que abonarle de que a partir de la separación de Luis Antonio con la esposa alemana, que según me decía Luis alguna vez que estuvo aquí, Luis Junior, lo hicieron por incompatibilidad de temperamentos. Ella era alemana de un temperamento fuerte y Luis Antonio era todo lo contrario. Sí. Pero ¿qué hizo Luis Antonio? Que es lo más loable. Él se encargó siempre de estar pendiente de su hijo. ¿Sí? Tanto que aquí estuvo Luis Junior y me contaba de que en sus últimos años lo primero que había hecho era haberle mandado a hacer un automóvil Mercedes-Benz especialmente para él. Y lo bautizaron Colibrí. ¿Sí? Y hasta el último momento estuvo pendiente de eso. Luis Junior es administrador de empresas. Él estuvo aquí trabajando en algunos hoteles de Bogotá, estuvo radicado, pero últimamente volvió a donde fue criado y a donde él sentía que tenía sus raíces más cercanas, que era en Miami. Vive todavía. Aquí estuvo visitando el Colegio Luis Antonio Escobar. Fuimos llevándolo allá, recordando todo lo que significaba su papá para el municipio de Villapinzón. Y ese era el círculo de Luis Antonio familiar, o sea que la gran familia Arévalo y Segura tenemos un parentesco con Luis Antonio. Todos los músicos. Sí. En el caso mío vengo a ser primo en 4º grado.
Carlos Uriel también viene a ser primo en cuarto grado, porque Ana Bertilde, la mamá de Carlos Uriel, también venía, él era Quintero Segura, de esos mismos Seguras. ¿Sí? Entonces ese era el gran círculo familiar, que inclusive yo he estado bregando a meterme más profundo en investigar de dónde viene a los Arévalos la vena musical, esos genes musicales, porque yo hasta el momento veo que es por la parte segura de Luis Antonio, ¿sí? Correcto. Porque los Arévalos, si yo recuerdo, hasta mi bisabuelo, yo no los conozco como músicos, ya mis tíos, ya mi abuelo sí, en ese círculo salieron muchos músicos. Y se vuelve a perder un poco esa tradición de músicos en los jóvenes. ¿Sí? Nos hubo parte de mis tíos, por parte de mi abuelo Pablo, no salió músico ninguno, mi papá y mi tío Octavio, del primer matrimonio, el resto no. De los del tío Chucho, que era músico y compositor y director de la banda y todas esas cosas con su trayectoria, ninguno de los hijos le salió músico. Pero vino un nieto, ¿sí?, que es músico, se fue por el lado de la música, del rock y todas esas cosas, pero es músico, es estudioso de eso. El resto en ese círculo, por parte del tío Sisto, sí, estaba Roberto, que fue buen músico, lástima que nunca, fue un temperamento difícil y nunca explotó la música así seriamente. Y Luis Alfonso, uno de los hijos del tío Sisto, que ese era guitarrista y tuvo sus tríos y sus duetos. Ese sí tiene un hijo que tiene un grupo musical, lo llaman el Parrandón, y ese es el que ameniza y está divulgando la música, está radicado en Canadá. Así que Impresionado con el conocimiento que tienen, a pesar de que Iván puede ser más joven, pero tiene pues un conocimiento bastante amplio de la vida y del campo profesional de nuestro ilustre hijo de Villapinzón, el maestro Luis Antonio Escobar. Continuamos con esta charla con estos tres invitados especiales que conocen ampliamente de la vida de este hijo de Villapinzón. La pregunta para los tres es la siguiente: ¿por qué es importante seguir escuchando la música de Luis Antonio Escobar hoy en día y cómo ha influido en los músicos colombianos contemporáneos? Iniciamos entonces con él. A ver, es que es una pregunta complicadísima por lo siguiente, que la música de erudita, digámoslo así, que en la realidad es música clásica, eso, yo nunca utilizo ese término. Se llama música erudita porque es música estudiada, es música producida cerebralmente, o sea, no es que el maestro utilice las matemáticas para componer, no, es que la armonía y la composición y todas las cosas tienen unas normas y unas reglas sumamente fijas, estudiadas científicamente, no es que se nos ocurrió poner los dedos ahí en el piano o en la guitarra, ¿no? Eso claro. Tiene toda una historia. Entonces, la complejidad es difícil, es más o menos como pensar en cuánta gente ha escuchado esta música, pues es difícil. Mucha gente a veces no distingue una obra de Beethoven de una de Mozart, por ejemplo. Es una cosa muy complicada por problemas culturales, claro.
es como en pintura, ¿no? Difícilmente la gente sabe quién es, por ejemplo, Vasily Kandinsky, ¿no? Que es uno de los monstruos de la pintura, si acaso por ahí alguien de pronto por el cubismo de pronto hablan de Picasso, de resto, y hay cientos de pintores que fueron cubistas, pero así más o menos es la música, es muy complejo esa parte. Digamos, Luis Antonio Escobar, como músico, me parece que puede ser un referente muy importante para alguien que quiera estudiar música y formarse académicamente, ¿sí? De ahí ya ese es un factor determinante para conocerlo, y más si somos aquí oriundos de Villapinzón, que se está haciendo. Por ejemplo, tuve mi primer acercamiento a la música de él, pues ya habíamos escuchado todos el himno que tiene la música de él, pero digamos ya conocer música que él elaboró desde su ámbito más académico. Una cosa es hacer obras por querer crear y otras por encargo de un himno, ¿no? Fue una bambuquería que fue la número 17, la estaba tocando un estudiante de la Universidad Nacional que se llama David García, y yo dije que quedé impresionado cuando escuché y cuando vi la partitura por la enorme riqueza que encontré allí. Lo primero que me impactó fue el manejo armónico y el manejo rítmico. Él cambia profusamente de métricas durante toda el discurso de la obra, pero no sonaba muy bien, sonaba con un lenguaje muy natural, digamos, por decirlo de alguna manera, que a veces es un peligro poner tantos cambios rítmicos porque se pierde un poquito de eso, y no, tenía un despliegue armónico como muy regular, muy natural y muy profundo. Entonces a mí, como intérprete de guitarra, yo dije, encontré eso. Él compuso obras para guitarra, pero en ese momento no las conocía, unos preludios también, pero él no era guitarrista, que eso también tiene, digamos, ahí sus complejidades. Entonces cuando vi eso, dije, bambuquerías, a mí me gustan las cuerdas andinas, vamos a hacer algo con eso. Y vea que surgió un trabajo de investigación, creación, que quedó, digamos, muy bien elaborado. No lo digo yo, digamos, lo dicen los que me evaluaron. Gustó mucho. Entonces, pues este podría ser un ejemplo de por qué explorar la música de él, en su figura como músico y también en su figura como persona que se le interesó mucho por la cultura, ¿sí? Por la cultura en el nivel más amplio que podamos entender. Era una persona muy culta, sabía de arte, tuvo como un interés hacia investigar. De pintura. Ajá. Un sitio que se llama El Muro Blanco, ¿no? El Muro Blanco, sí señor, yo tengo por ahí unas notas. La mayoría eran pintores. Ajá. Era un espacio de divulgación cultural. Y pues lo que ya mencioné, su trabajo en radio y televisión, digamos que son facetas también muy interesantes que vale la pena indagar. Una que se llama Notas Musicales. Eso. Y sí, y su interés por investigar. Digamos que no había la misma rigurosidad de un investigador, de un musicólogo, pero ese interés también es una faceta muy interesante del maestro Luis Antonio Escobar. No sirve para enamorar, el de sombrerito equipa. No sirve para enamorar, no sirve. Y el de sombrerito ejemplo, y ese sí a medio mirar, y ese sí a medio mirar, y ese sí. El de sombrerito equipa no sirve para enamorar, y el de sombrerito equipa. Nosotros debemos sentirnos satisfechos que hay un grupo de juventud que se ha involucrado en
en este bello arte de la música y que ha tenido como reverencia a Luis Antonio. A raíz de estos homenajes y todo este reconocimiento que se viene haciendo paulatinamente con Luis Antonio, pues sigue en nosotros los de mayor edad y también en las nuevas generaciones la preocupación y el inicio de un trabajo de divulgación ante las nuevas generaciones, ante los músicos jóvenes, y no solamente ante los músicos, ante los artistas en otras manifestaciones, porque, como comentaban ahí, Luis Antonio fue uno de los fundadores del famoso Muro Blanco, donde estaban los grandes intelectuales, sobre todo del centro del país, aunque había 2 o 3 de la costa atlántica, pero eran intelectuales. Muy famoso pintor, Roldanillo, David Mansur. David Mansur y ellos todos eran muy amigos de él. Entonces, a nosotros ya referente a esto ya nos toca es, en lo poco que nos quede, seguir cultivando y metiendo a la gente. Y en los jóvenes, seguir multiplicando eso que los inició y los metió en esa arte. Seguimos en esta apasionante charla sobre la vida y obra del maestro Luis Antonio Escobar y aprovechamos la oportunidad a nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo para invitarlos a un espacio para la celebración, obviamente, de este centenario en el Teatro Municipal. Esta cita será el lunes 14 de julio a las 5 de la tarde, Teatro Municipal, donde pues se leerá un decreto en donde se institucionaliza el Día del Músico Villapinzonense, donde tendremos videos, donde tendremos charlas, todo lo relacionado con la vida de este ilustre hijo de Villapinzón, que por supuesto nos llena de mucho orgullo. Ahora venimos a conocer aquí un gran cúmulo de grandes obras, de su conocimiento, de su sensibilidad como músico, un gran personaje de Villapinzón, y de pronto nos hacía falta eso, conocer de antemano, precisamente por ustedes que han estudiado y que han vivido gran parte de la vida de este ilustre hijo de Villapinzón. Entonces extendemos la invitación por parte de la Secretaría de Cultura para que nos acompañen en este centenario, el natalicio del maestro Luis Antonio Escobar, a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal. Bueno, cerramos esta charla con la siguiente pregunta a nuestros 3 invitados especiales, a quienes agradecemos, por supuesto, el habernos acompañado en este espacio, al canal Televilla, por supuesto. ¿Qué mensaje le gustaría dejar a quienes escuchan? ¿Qué mensaje quieren ustedes dejarles a quienes escuchan este homenaje sobre el maestro Luis Antonio Escobar y su legado? ¿Cuál es el mensaje que podíamos dejarle a todos los habitantes de Villapinzón, a quienes nos están viendo, respecto a la vida y obra del maestro Luis Antonio Escobar? Profesor Santiago. Dice que la música no solamente es un lenguaje universal, sino es un universo sonoro. Y el mensaje, pues, para los músicos de Villapinzón especialmente, porque es difícil que quien no es músico se acerque tan fácilmente a esta música, ¿no? Es complicado.
el mensaje va directo a los músicos, es que mediante su sensibilidad, su preparación, su estudio, que sé que hay muchos niños de Villapinzón y jóvenes estudiando música, puedan acercarse y empezar a digerir un poco la música de este ilustre paisano nuestro, orgullo de nuestra tierra. Me va a permitir leer una cita del maestro Luis Antonio Escobar que aparece en un documental que lo recomiendo, que lo hizo la Universidad Nacional con sede en Antioquia. Se llama 3 historias de amor, está disponible para verlo en YouTube, hasta donde recuerdo. Dice, desde pequeño, desde que yo me conozco, quise ser compositor. Yo no sabía qué eran esas cosas que llamamos nosotros ahora la gran cultura. Yo creo que en el fondo todos esos son mitos. El hombre es el mismo siempre, será siempre amante de algo que es mejor, que engendra espíritu, que ennoblece. ¿Por qué comparto esa nota? Porque habla mucho del talante creativo y de su querer divulgar también. Me parece que él tenía una perspectiva pedagógica en todo lo que hacía, con tanta formación que tenía, él quería divulgar todo lo que sabía. Por eso, digamos, el Muro Blanco, trabajó también en la Nacional, por eso su interés en estar en radio y televisión, porque todo ese cúmulo de conocimientos y de sensibilidad que tenía, quería democratizarlo, por decirlo de alguna manera, que llegara a todo el mundo. Y eso me parece un rasgo muy bonito de la figura del maestro Luis Antonio Escobar. Recuerdo que cuando le pregunté a la maestra Amparo Ángel que cómo definía al maestro, ella dijo que era un humanista, ¿sí? Y qué importante que nosotros volvamos a eso, ¿no? Que debería ser nuestra raíz, de donde no deberíamos movernos nunca, la importancia de ser humano, que ser humano implica también un deber, ¿no? Sí, y entonces por ahí quiero como hacer la invitación, la figura del maestro Luis Antonio Escobar, no solo como compositor, que es muy importante, el legado que deja con su música, yo lo pude acercarme de primera mano, saborearlo así, digamos, tenerlo, digamos, en los dedos y tratar de tocarlo con un grupo, pues fue muy bonito, fue una experiencia muy valiosa, y también los músicos que me acompañaron, pues impresionados. Algo anecdótico, cuando les presenté las partituras, había una compañera que no conocía la música de él, y al ver que yo no le había puesto métrica, tal cual como lo hizo Luis Antonio Escobar, y que cambiaba de 4/4, 3/4 y 10/8, creyó que estaba mal escrito, y ya cuando empezó a escuchar en vivo el ensayo, pues quedó gratamente impresionado. Sí. Entonces hay una riqueza musical de verdad muy interesante. Los que se interesan por estudiar quinta, composición, arreglos, pues es una fuente de inspiración enorme, porque es rigor, puro rigor académico lo que encuentran allí. Bueno, como mensaje para todas las nuevas generaciones y aún para la gente mayor que le gusta esta cuestión del arte, aprovechando estos homenajes que le hacemos a Luis Antonio y dando a conocer el historial de su vida, de sus obras, se inspiren en eso, ¿sí? En su propia trayectoria de la vida, ¿sí? Más que todo aquellos que estamos inclinados por la música y por las artes en general. Luis Antonio fue un ejemplo para todo aquel que tuviera un sentimiento noble de amor a la naturaleza, de amor a lo que nos rodea, ¿sí? Y qué bonito que ese ejemplo que él nos ha dejado nos sirva para sensibilizar las mentes, los espíritus, sobre todo en estos momentos en que el mundo va cambiando y nos encontramos en situaciones difíciles. Correcto. Entonces esa es la gran invitación que hacemos. Después vendrán ya otros reconocimientos de otros grandes personajes y músicos que también han hecho historia en nuestro pueblo y que a su debido tiempo les estaremos dando a conocer, si Dios nos la presta.
llegamos al final de este conversatorio respecto a la vida y obra del hijo ilustre de Villapinzón, el maestro Luis Antonio Escobar. Agradecemos en nombre de la Secretaría de Cultura y Turismo, de su directora, la doctora Gabriela Parra Peñaranda, e igualmente de nuestros invitados especiales, un agradecimiento al profesor Néstor Julio Arévalo, al profesor docente Iván Barrero, e igualmente al maestro también, ¿cierto?, Santiago Barrero, quienes nos han acompañado y que han recreado de una manera fantástica la vida de este ilustre hijo de Villapinzón, a quien nosotros, como hijos de este municipio, debemos rendirle un homenaje no solo este 14 de julio, sino cada día, porque hace parte de esta cultura rica y valiosa de nuestro municipio. Al canal Televilla, Luis Alejandro, por estar aquí presente con el canal y llevar este aporte histórico y cultural a todos los televidentes de Villapinzón. Infinitas gracias y hasta la próxima.